cosas que vas a tener que enfocarte en tu vida es que la iglesia está para traer solución, bendición y la voluntad de Dios para los hombres y mujeres que son parte de una congregación. La iglesia específicamente, abiertamente al mundo entero, se la conoce como iglesia en su nombre, eclesia, hace casi 2000 años. Antes el Señor Jesús la tenía como una de las cosas que podemos detectar nosotros cuando leemos en los evangelios o en el Antiguo Testamento, como el templo de Dios o la casa de Dios o la sinagoga. Una de las cosas más relevantes que vas a tener que aplicar en tu vida es la disciplina de ser parte de la iglesia y hacerla un hábito y una forma y una manera en donde tú te desarrollas saludablemente a través de la iglesia. Piensa, cuando tú eras educado, cuando eras niño, ¿a dónde ibas? A un club de fútbol. Amén. ¿Ibas en la esquina donde estaban los borrachos y los drogadictos? No. Ibas a la escuela. ¿Ven? Porque en la escuela se te enseñaba a cómo tener una proyección de poder ser alguien en esta vida. En la escuela se te iba a educar en ciertas áreas específicamente, como el lenguaje, como la literatura, como el dictado, como el saber restar y sumar, cómo aprender una diversas gamas de materia que te iban a ayudar a ser alguien productivo en este mundo y no un burro. Entonces Dios pone a la iglesia como una luz en medio de una sociedad que cada vez se está apagando. Y aquí en Hechos, en el capítulo 2, 43 al 47, y es donde nos vamos a enfocar y desarrollar del por qué es importante la iglesia. La iglesia nos va a enseñar, nos va a enfocar, nos va a abrir los sentidos de cómo realmente trabaja Dios y lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia en el mundo en el cual vivimos. Después te invito a que leas en Hechos en el capítulo 17. Hay una mentalidad, como te explicaba en esta mañana, de prejuicios. ¿Ven? O cuando una persona ya ha entrado en un dilema y se ha torcido en su entendimiento, para ese hombre o para esa mujer o para ese personaje, para decirlo, no es importante la iglesia. ¿Y sabes qué? Eso es algo muy errado, porque es donde en la iglesia tú le vas a dar al blanco, o Dios te va a dar en el blanco en tu corazón, y te va a ayudar a entender lo equivocado que estás. En Hechos 17, Pablo estaba caminando, él estaba predicando, y comienza a ver lugares de santuarios en donde la gente hacía idolatría, y se para en un momento y dice: al Dios no conocido. Entonces Pablo agarra con su intelecto una definición de cómo poder alcanzar los corazones de aquellas personas y comienza a explicarle
de Dios, de su amor y de su bondad, y unas palabras que se le sueltan a Pablo, dice que Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Y es ahí que esa es la controversia que tú vas a escuchar dentro de la iglesia. Y eso es algo que tú, que estás escuchándome a mí como un referente que te está enseñando de las Escrituras, que eso no te tiene que dar a ti el permiso o hacerte equivocar en tu razonamiento de no darle la importancia a la casa de Dios como Dios mismo en el cielo se la dio y como el Señor Jesucristo lo hizo en su vida cuando caminó en este mundo. Ahora bien, para la gente no es importante la iglesia. Para nosotros que pertenecíamos antes al catolicismo, la iglesia solamente era como un club de fútbol. Aunque éramos más fieles a un club de fútbol del barrio que ir a una iglesia. Ahora bien, ¿conoces el mensaje del Evangelio? ¿Conoces el amor de Dios para tu vida? Y Él te muestra que para Él, el lugar en donde Él ha elegido hablar a los hombres, que es la iglesia, para muchos no es importante. Ahora bien, porque la iglesia no es importante para el mundo en el cual tú y yo hoy nos encontramos. No es de estima o de valor. La sociedad se encuentra como se encuentra porque rechaza el lugar donde Dios específicamente habla. Debes entender eso. La gente no tiene temor de Dios, no respeta a Dios y no va ni a la iglesia católica, ni va a la iglesia evangélica, ni va a una secta, no va a un lugar en donde vayan a ser direccionados o enfocados. Y es ahí que entra el pensamiento errático, en donde una persona comienza a torcer todo lo que es la palabra de Dios y en algún momento en su religión, porque ya es religión, comienza a decir: Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí en Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahí tú vas a encontrar una palabra clave: temor. Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Para la gente no es importante la iglesia porque no se le ha inculcado el respeto a dicha institución. Si toda la humanidad hubiese sido medianamente enfocada en darle valor a la iglesia, la gente no viviría mal. Porque es en la iglesia en donde los hombres escuchan a Dios hablar a su pecado, y es en la iglesia donde los hombres comienzan a ser corregidos por Dios. Es en la iglesia donde una persona comienza a cambiar para bien en la sociedad, y es en la iglesia donde
un individuo entra y muchas personas que conocen la vida de ese individuo pueden y podrán decir, estamos viendo maravillas en la vida de esa persona, porque esa persona era antes alguien muy malo y hoy ya no es alguien malo. ¿Qué le pasó? Está yendo a la iglesia. ¿Por qué ha cambiado? Porque está yendo a la iglesia. ¿Qué es lo que le ha modificado su maldad? Las cosas que realmente eran destructivas en su vida, el ir a la iglesia. Porque en una cancha de fútbol no iba a ser una mejor persona. En la esquina del barrio no iba a ser una mejor persona. Amén. Con una junta no iba a ser una buena persona. Porque es en la iglesia donde Dios hace maravillas en el corazón de los hombres. Amén. La gente tiene la iglesia como algo que no es importante. ¿Por qué? Porque ignoran a Dios. La gente rechaza la iglesia a causa de la religión. Y es así. Y es lamentable. La iglesia hoy en día no hace nada por la sociedad. Es por eso que hombres y mujeres caminan en este mundo, porque personas que quizás escuchan el mensaje no hacen nada por los otros. Una iglesia que tendría que hacer algo por nosotros no lo hace porque está involucrada en sus problemas, en sus cuestiones de religión, y no tiene un momento para decir lo que es la iglesia, ya que para muchos la iglesia no es importante. Para la gente una iglesia no es importante, no es de valor, porque rechaza a Dios. La iglesia hoy en día rechaza a Dios cuando no valoriza el lugar que Dios ha puesto para que los hombres sean instruidos. Amén. Siguiendo con el versículo de Hechos capítulo 2, 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso solamente lo hace Dios cuando comienza a entrenar los corazones. Pero a causa de la diversidad de pensamientos y de algo que en el mundo entero supuestamente se nombra como iglesia, hoy en día los hombres y mujeres que se juntan en diferentes templos del mundo no tienen nada en común. Pero estas personas tenían algo en común. Era la obra del Espíritu Santo de Dios cambiando y transformando su corazón, dándole valor a lo que Dios había hablado a su vida. Ellos habían tenido el perdón de sus pecados y ellos mismos comenzaban a demostrar públicamente su creencia. Tu creencia se demuestra públicamente en tu barrio, en tu familia, en tu sociedad, ante tus seres queridos, cuando tú vienes a la iglesia. Eso es una de las facetas reales que debes entender. Es como cuando se enfrentaban acá, me dijeron en un tiempo pasado, no, yo soy del Pinel, no, yo soy de la Escuela Nacional, no, yo soy de las tecnologías. Porque hacían, amén, alarde del lugar en donde ellos eran entrenados para ser alguien en el futuro. ¿Ven? En la iglesia, tú le estás demostrando públicamente a la sociedad y a Dios que el lugar que Él puso como una institución para formar
escucha, a hombres y mujeres para que realmente sean edificados en su palabra, sus vidas muestren cambios radicales. Y es ahí donde entra en juego lo que se está diciendo en este texto. Todos los que habían creído estaban juntos. Juntos. Ese es uno de los problemas. Que las personas comiencen a comunicarse dentro de una congregación. En esta época. Y encima, que tengan cosas en común. ¿Qué cosas en común es la que Dios quiere que tú y yo tengamos aquí? ¿Qué cosas en común es la que Dios nos va a desafiar a que nosotros trabajemos en nuestra vida en esta noche? ¿Qué cosas en común es la que tú y yo vamos a detectar y que vamos a tener que aplicar en nuestra vida? Por ejemplo, la más importante ahora mismo y la número uno es que tú apliques con sabiduría y con inteligencia de que la casa de Dios es un lugar en donde tú vienes a escuchar la palabra de Dios y cambiar tu mentalidad. Puedes tomar el día de mañana, ir a un seminario, ser entrenado, puedes hacer cursos como yo lo he hecho, amén. Pero lo más importante es que tú apliques el concepto de que la iglesia es el lugar, es la reunión de los santos, del pueblo de Dios, de hombres y mujeres de diferentes estratos sociales, que vienen con diferentes problemas y circunstancias, pero que vienen a escuchar a Dios cómo pueden cambiar esa realidad, cómo pueden aplicar la palabra de Dios a su vida y tener algo en común en su fe. Sigamos leyendo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Lo que estaba haciendo la iglesia en esa época es algo que hoy no se hace. Amén. Vamos a hacerlo más simple. Hay personas dentro de la iglesia que tienen necesidad. Amén. Hay personas dentro de la iglesia que pasan zozobras en su vida y parte de la responsabilidad y entender del Dios de las bendiciones es que cuando alguien necesite y tú y yo sepamos sobre esa necesidad, nosotros vayamos a hacer nuestro trabajo. Porque ese es el trabajo de la iglesia. La iglesia de hoy se enriquece. La iglesia de Dios en el mundo entero, que tiene el nombre de Dios, no comparte nada con nadie. ¿Ven? Que se joda es el trato de Dios, que se joda si no trabaja, que se joda lamentablemente si no se esfuerza. No es así. Porque hay personas que no tienen, ¿ven?, lo que quizás tú tienes. Y en ese momento había personas que se estaban quedando sin trabajo en esa época. ¿Amén? En esa época había hombres y mujeres que eran despojados de sus propiedades porque estaban teniendo una fe y porque tenían algo en común con el Señor Jesucristo. Entonces él era despojado de todos sus bienes. Sufrían al máximo. Entonces, como había personas que habían sido tocadas tan poderosamente por Dios a través del mensaje del Evangelio que se predicaba, ¿entiende? Léelo en Hechos. Los apóstoles se ponían a predicar en el templo de Dios. Y es ahí donde las maravillas de Dios hacía que hombres y mujeres que tenían casa, porque, escucha, cuando un judío tenía una casa, no la tenía de hace 20 años. Tenía de generación en generación, estaba arraigado en su corazón. Entonces dice que ellos vendían todo para suplir la necesidad de todos. Porque ellos entendían
la comunicación y la comunión los unos con los otros. Y que a nadie le falta. Porque si a alguien le falta, vamos a tener que hacer algo. Porque tenemos un Dios de bendición. ¿Por qué es importante la iglesia? Siempre debes preguntarte. ¿Por qué el pastor o los pastores dicen, debes venir a la iglesia, ven a escuchar el mensaje, ven a entender lo que Dios tiene para tu vida? Porque delante del televisor, delante de la radio, con tus capetos, viendo algo o perdiendo el tiempo jugando al piquebole o haciendo algo, no eres edificado. ¿Por qué es importante venir a la iglesia? Debes entender esto. Porque para el Señor Jesucristo es importante la iglesia. Mateos 21, 12 y 13 dice, entró Jesús en el templo de Dios. O sea, en un templo hecho por manos humanas. ¿Ven? Mateos, una vez más, 21, 12 y 13. Entró Jesús en el templo de Dios. Un lugar que fue edificado ¿por quién? Por los ángeles del cielo. Por seres humanos. Amén. Debes entender eso. Si para Jesús fue importante, para ti tiene que ser importante, porque ahí aprenderás quién es Dios para ti. ¿Qué Dios tiene planificado para ti? Si vas a leer la palabra en tu casa, si vas a escuchar un mensajito en internet o en Instagram o en TikTok o en Facebook, si lo vas a escuchar, pero cuando los hombres cambiaban, era en el lugar en donde ellos escuchaban la palabra de Dios. ¿Dónde vas a ser educado en la vida social? En una escuela, no en un campito de fútbol. Entonces Jesús entra al templo de Dios y Él se indigna por lo que está sucediendo en ese lugar, porque había personas que el templo de Dios no era importante. Ahí está, escucha, dice, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó, dice, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa. O sea, el templo de Dios es mi casa. O sea, Él tenía un sentido de pertenencia. Es como cuando tú, amén, alguien te pregunta y te dices, ¿dónde queda tu casa? Mi casa queda en tal lugar. Tienes un sentido de pertenencia por más que no sea tu casa, porque es la casa de tus padres. Versículo 13 dice, les dijo, escrito está, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es en la casa de Dios donde nosotros vamos a entender cuán mal está nuestro corazón. Amén. Es en la iglesia en donde tú vas a recibir la dirección de Dios a tu pecado. Mateos 15. (19) dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. O sea, ¿de dónde salen? Del corazón. ¿Quién corrige el corazón? Dios. ¿En dónde vas a escuchar de Dios? Y en la calle, pastor. ¿Así? Debes entender que la iglesia es un lugar bueno para ti.
Cuando Jesús vio la escena de que estaban haciendo comercio en su casa, ¿qué es lo que hizo Jesús? Muchachos, ¿qué están haciendo? ¿No se dan cuenta que esta es la casa de mi Padre? En otro evangelio dice que él agarró un látigo hecho de trenza de cuero, y que los latigó a todos, y que los echó afuera de la casa de Dios. Amén. Pero para personas no es importante la iglesia. Espero que para ti sea importante. ¿Sabes por qué? Porque es en la iglesia donde el mismo Dios te va a revelar tu pecado, que quizás a veces está oculto, y te va a enseñar a que se lo entregues a Él y que se lo sacrifiques, para que tu vida vaya en progreso y en transformación. Es en la iglesia donde tú estás siendo educado para mejores cosas en esta vida. En tu trabajo tú no vas a ser educado para ser mejor en esta vida, porque en el mundo en el cual vivimos, a menos que estés en un ambiente en donde todos son hijos de Dios, que por más que hay muchos hijos de Dios, a veces lo que no comparten es mucho de Dios, hablan mucho de tantas cosas. En un trabajo, una persona constantemente es lo que recibe. Todo lo contrario a lo que puede escuchar de algo bueno de la palabra de Dios. ¿Qué aprendiste en la iglesia? Si te pregunta un compañero de tu trabajo, y no, aprendí que hay que tratar bien a la mujer, aprendí a que tengo que ser más humilde y no tan arrogante, aprendí en la iglesia que tengo que tener una sola chica o una sola esposa y no 15 o 20 como tienen. Eso te enseñaron en la iglesia, está mal. Si en el mundo en el cual vivimos es viva la pepa y uno hace lo que quiere y vivir desordenadamente, claro que es así. Pero en la iglesia tú comienzas a entrar en un proceso de purificación y de limpieza, en donde se te comienza a encaminar a través de la palabra de Dios y de la revelación del Espíritu Santo a ser alguien auténtico, genuino y único. No una copia burda de una vida destructiva. Eso lo puede hacer cualquiera. Versículo 46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo. Tú debes preguntarte también ahora, ¿qué sería de mí si yo dejo de lado la iglesia? Simple, estarías perdido. Por eso hay tantos hermanos y hermanas que están fríos en su pecado, están siendo devorados por el enemigo de nuestra alma, están viviendo tristemente, ellos están perdiendo por toda la eternidad porque han dejado de lado la disciplina de venir a la iglesia. Tú tienes que ver los ejemplos. ¿Cuál es tu iglesia? Mi iglesia soy yo. ¿Quién te corrige? Me corrijo yo. Ya está perdido. Porque es en la iglesia donde Dios comienza a revelar cómo es el corazón del ser humano. Si en medio de la realidad en la cual tú y yo estamos viviendo, en este mundo frenético en el cual participamos todos, muchas personas no pueden escuchar a Dios. Y Dios ha elegido un lugar para que puedan escucharlo tranquilamente y apartar un tiempo de sus vidas para entender lo que Él anhela para cada hombre y mujer, que Él reúne de diferentes naciones, estratos sociales o de diferentes circunstancias. Porque la iglesia es la reunión de los santos. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo. O sea, estaban unidos. Cuando una persona, la iglesia ya no es relevante para su vida, a ella le importa, le va y le viene si tú lloras en tu casa.
¿Amén? Muchas personas que pertenecen y que han pertenecido a otras iglesias, nunca los miembros de esas congregaciones: hola, ¿cómo estás, hermano? Estamos preocupados por ti, queremos saber. ¿Se fue? Ya fue. Debes entender algo muy importante sobre la iglesia. En la iglesia se establece la unidad. En este lugar tú vas a aprender lo que es la unidad y lo que es convivir los unos con los otros. Porque es lo que aprendí y que es lo que la palabra de Dios nos enseña para que nosotros entendamos la magnitud a la cosa que fuimos convocados. Pero todo eso determina que tu pecado sea revelado por la palabra de Dios. Versículo 46, perseveraron unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, dice, en las casas. Partiendo el pan en las casas, o sea, ellos iban a la iglesia, Dios hablaba a su corazón, ellos estaban contentos, gozosos, alegres, y como ellos no podían, como se extrañaban, amén. Como decían, no puede ser, tengo que invitar a mi hermano a mi casa que venga a comer, no puede ser. O sea, ¿qué es lo que hace el convivir y el entender la importancia de la iglesia? Es que tú vas a querer estar con personas de tu misma fe. Es que tú vas a querer compartir, aunque sea una factura, un mate, un café, un tereré, con personas que van a alentarte, que van a animarte y que van a impulsarte a que tú seas mejor en esta vida. Pero todo eso está conectado con un lugar de referencia. Es la iglesia. Es la iglesia. Sigamos leyendo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Con alegría. Sinceramente, ¿tú ves alegría en la mayoría de los hogares? ¿Hay un compartimiento, una alegría, una felicidad? No. Porque en el lugar donde eso se aprende, donde se enseña a valorar la familia, es en la iglesia. ¿Por qué es importante en la iglesia? Porque es ahí donde nosotros establecemos una creencia en la cual ligamos nuestra alma, pero también entendemos de quién es esa verdad revelada. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, dice Jesús, creed también en mí. Y si para mi Padre es importante el lugar donde Él le hablaba a Moisés cara a cara y a todo Israel, si para mi Padre Él dejó las sinagogas y los templos para que sea enseñada la palabra de Dios, ¿cuánto más para mí? Es ahí donde tú vas a encontrar paz y tranquilidad. Esa es la iglesia de Jesús. ¿Amén? La iglesia tiene que ser tu lugar de refugio. Versículo 47 dice: alabando a Dios. ¿Dónde va a alabar una persona a Dios? Obvio que alguna vez escuchas una alabanza en tu casa, pero ¿dónde realmente vas a querer decir: acá sí puedo alabar a Dios, acá sí me puedo sentir a gusto? En la iglesia. Porque para eso Dios puso la iglesia. Porque Él sabe que muchas personas tienen vergüenza de cantar en su trabajo. Amén. Pero antes cantaban los pibechorros. Mateo 18:20. Mateo 18:20 dice, ahí la Biblia nos enseña, dice, porque donde están 2 o 3, dice, congregados. ¿En dónde se congregan los hijos de Dios? Mayormente en la iglesia. Obvio que en algún momento, cuando hacemos una charla informal en un estudio bíblico, en una casa, en un momento, ahí estamos perfectamente. Pero mayormente, cuando se habla de congregación, ¿a qué se está definiendo? Iglesia.
Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesús. ¿Sabes para qué lo dijo? Para que podamos entender que es ahí donde Él específicamente está para hacer algo distinto para nuestras vidas. Es en la iglesia, en el lugar de refugio, donde nosotros vamos a desarrollar el entendimiento de una familia genuina y auténtica. Mateo 19, 19. Es en la iglesia en donde tú y yo vamos a formar hábitos y costumbres, formas nuevas de entender la vida. Mateo 19, 19 dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es en la iglesia donde lo vas a aprender esto. ¿Amén? O en la calle te enseñan respeto a los mayores. Si la calle ya no tiene código, debes entender esto. ¿Amén? En la iglesia se te va a enseñar de respeto. A tus padres, a tu madre, para que te vaya bien, a las autoridades. Se te va a enseñar en la iglesia a respetar a las autoridades de tu nación. Es en la iglesia donde tú vas a recibir la referencia, en donde tú vas a honrar y dignificar a Dios con tus hechos, porque estás siendo entrenado por la palabra de Dios para tener una nueva comprensión y entendimiento de cómo es la vida y cómo funciona la vida verdaderamente. Amén. Salmos capítulo 91, ya terminando. Salmos 91. (14 al 16) por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. El venir en la iglesia es una expresión de tu amor hacia Dios. Porque para Dios es importante la iglesia, para su Señor es importante la iglesia, porque como decían esta mañana, la mayor cantidad de hombres y mujeres que fueron sanados por el Señor Jesús fue en la sinagoga. Ciegos, mudos, cojos, porque cuando Jesús entraba a una ciudad, Él entraba a una sinagoga o entraba a un templo. Y es ahí donde llevaban los enfermos. Hubo pocas acciones donde Jesús fue a buscar un enfermo a diferentes lugares. Pero la mayoría de los milagros sucedieron y siguen sucediendo hoy en día dentro de las iglesias. Amén. Un lugar donde la gente es traída a entender el amor de Dios para sus vidas. Sigamos leyendo, dice, por cuanto a mí ha puesto su amor, yo lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. O sea, Dios te va a poner en honra porque tú estás honrando algo que para Él es importante. Debes entender que cuando estemos en el cielo, vas a tener reunión las 24 horas. Porque dice que Dios estará con nosotros. Amén. Y que todos estaremos alabando y exaltando a Dios. Y que allá habrá un tabernáculo gigante que es la imagen de la iglesia hoy en día, glorificándole y dándole gracias por la salvación y la bendición del Cordero, como dice Apocalipsis. Y se dice Salmos 91, me invocará y yo le responderé. Es por eso que oramos en la iglesia. Pero eso es parte de los sermones que vendrán. Dice, con Él estaré yo en las angustias, lo libraré y le glorificaré,
Y Dios dice, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La iglesia es el lugar de refugio donde tú te encuentras con Dios en un momento, en medio de la realidad en la cual tú estás viviendo. Encuentras apoyo, ánimo, corrección, dirección, y es en donde Dios puede hablar automáticamente a las profundidades de tu alma y ayudarte a hacer de bien y de bendición. Eso hace la iglesia. Te prepara a ser alguien honorable en un mundo que todos los días rebaja a los seres humanos. Por eso es importante la iglesia. Y por eso la iglesia para ti tiene que ser importante. Porque la iglesia es un lugar que Dios preparó en su corazón, en su entendimiento, para que los santos de todas las épocas se congreguen, reciban la palabra de Dios y después tengan ese valor de compartirla con otros. Y que Dios añada cada día los que han de ser salvos, como dice el versículo 47. ¿Tú quieres tu familia salva? Dale importancia a lo que es importante para Dios. ¿Por qué hoy en día la gente vive mal? Porque el infierno está, amén, constantemente destruyendo todas las cosas buenas. Cierra tus ojos. Debes entender que es en la iglesia donde recibimos el mensaje, la predicación, y en donde nosotros vamos a entender lo que Jesús tiene para nuestras vidas.